Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, en la revista Contralínea entrevistamos a un exdirectivo del Centro Nacional de Inteligencia, y este exdirectivo pues nos revelaba que hay expedientes del CISEN resguardados por el CNI que revelan que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa sí sabía que Genaro García Luna, su secretario de Seguridad Pública, estaba involucrado en el crimen organizado y que era socio del cártel de Sinaloa. Usted en julio de 2021 ordenó que todos los expedientes que resguardara el Centro Nacional de Inteligencia se abrieran. Y entendemos perfectamente que ahora usted nos ha dicho reiteradamente que no se ha metido ninguna denuncia por parte de su gobierno ante la Fiscalía General de la República contra el expresidente, porque no se logró en aquella consulta ciudadana que se juntaran todos los votos requeridos para juzgar a los expresidentes. Eso lo entendemos perfectamente. Sin embargo, presidente, hay algo que se llama el juicio social, que esa parte le corresponde al pueblo de México realizarla, y para que se haga un juicio pues con todos los elementos se necesita también información. Preguntarle si usted consideraría que por fin se abran, pues ya se desclasifiquen todos los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, y que se conozca esta información a la luz pues también de todo lo que se ha conocido en el juicio de Genaro García Luna, y con independencia de que haya pues continúa todavía este proceso para que se le imponga una sanción que pudiera ir de 20 años hasta prisión de por vida al exsecretario de Seguridad Pública. Y esto pues se concatena con lo que usted ayer había dicho como el plan C. Esta parte de que ni un voto al conservadurismo, pues eso también implica que la gente tenga información de lo que significó para el pueblo de México tener gobiernos criminales como el de Felipe Calderón. Bueno, se ha tomado la decisión de abrir todos los archivos, se han entregado al Archivo General de la Nación, todos los archivos del antiguo CISEN, de la antigua Policía Federal, y se pueden consultar en el Archivo General de la Nación. También si hay algo en especial, puede hacerse una solicitud y nosotros entregamos todos estos archivos. ¿Se podría revisar si realmente está operando esto? Porque lo que nos decía este exdirectivo, que ni siquiera el 10% de sus expedientes del CISEN se habían entregado al Archivo General de la Nación. Se han entregado ya. Lo que hace falta es la clasificación, que lleva tiempo, son muchos papeles, pero si hay una solicitud específica sobre algo, hay voluntad, hay decisión de entregar todo, de hacer más pública la vida pública, no ocultar absolutamente nada. Yo tengo ya mi expediente de cuando fui opositor, que tenía la Policía Federal y que tenía el CISEN. Ya lo recuperé, lo solicité y me lo entregó el director del Archivo General de la Nación. Entonces, sí hay posibilidad de tener estos informes. También hay que esperar lo que va a resultar del juicio, porque falta que el juez emita una sentencia definitiva en el caso de García Luna, y el abogado de el señor García Luna
ha estado expresando que es posible que él declare García Luna. Y esto sería muy bueno, porque tendría que decir qué vínculos estableció con autoridades de más alto nivel y también qué relación con agencias y con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Esto sería muy bueno porque pues no puede haber actuado solo. Desde luego tenía un equipo, ya hay gente cercana a él consignada, pero hay una esfera de actuación que tiene que ver con otras autoridades, por ejemplo, la Fiscalía. En el operativo Rápido y Furioso, en el contrabando de las armas, participaron autoridades de Estados Unidos y autoridades de México. Fue un operativo concertado. Entonces, él participó y desde luego el fiscal en ese entonces, y habría que saber si se le enteró al presidente sobre este asunto. Entonces, hay que esperar para que concluya el juicio. Hay de plazo hasta el mes de junio. Sin embargo, lo que tú estás solicitando, pues se puede obtener siempre y cuando se presente, ¿no?, la solicitud. No hace falta que se haga en transparencia. Nosotros podríamos entregar esa información si existe, si es real, ¿no? No tenemos por qué ocultar nada. Presidente, también preguntarle sobre esta gira de Lorenzo Córdoba. Bueno, pues ya algún presidente del Instituto Nacional Electoral se descaró, como usted mismo mencionó, ya como alguien que conspira contra el pueblo de México. Esto porque se reunió con organizaciones golpistas como son la OEA y la NET. En el caso de la NET, pues nada más recordar que esta organización pues financia a Mexicanos contra la Corrupción de Claudio X González Guajardo. Nada más como un paréntesis, y además se reunió con estos llamados tanques de pensamiento, ¿no?, como el ISIS y también el Woodrow Wilson. En este contexto, presidente, preguntarle si su gabinete de seguridad ha pues analizado la posibilidad de que en el INE haya algún tipo de pues agravio contra las bases de datos, contra el padrón electoral. Esto ya ocurrió cuando al frente del Instituto Federal Electoral estaba José Woldenberg. Se vendió la base de datos del padrón electoral a una empresa estadounidense. Preguntarle si desde su gabinete de seguridad pues se ha evaluado que esto pudiera ocurrir, que se dañen las bases de datos para después que ellos digan que hubo un sabotaje y que las elecciones de 2024 no serían seguras. No tenemos información sobre eso. Las discrepancias que tenemos con los consejeros del INE pues ya son públicas, tienen que ver con la falta de transparencia, tienen que ver con el exceso de gastos, el alto costo de las elecciones en México, que son de las más caras del mundo, las elecciones en nuestro país, los sueldos elevadísimos de consejeros y de funcionarios del INE,
Eso es básicamente, ¿no? Por eso se quería hacer una reforma constitucional en materia electoral, pero no fue posible. La idea era reducir el número de legisladores, en vez de 500, que quedaran 300 diputados y que fueran electos de manera directa, que no existieran diputados plurinominales, que son 200 por listas, que quedaran 300. Lo mismo en el caso del Senado, reducir el monto del presupuesto en general para todo el sistema electoral, que es del orden de 25,000 millones de pesos. Es muchísimo. Reducir sueldos, evitar duplicidades, porque existe el Instituto Electoral Federal y al mismo tiempo, a imagen y a semejanza de ese instituto, hay 32 en el país. Pensábamos que el Instituto Federal podía ocuparse de organizar las elecciones en todo el país, ahorrar alrededor de 10,000 millones de pesos. Esto también significaba reducir sueldos y otras prebendas, pero no se logró la mayoría en el Congreso. No se necesita solo mayoría simple, sino mayoría calificada, que se llama, que son 2/3 partes de los votos. No se logró porque votó en contra del PRI y el PAN, del bloque conservador, se opusieron. Entonces, por eso se decidió en los márgenes, sin violar la Constitución, hacer una reforma a la ley secundaria, a la ley electoral, sin modificar la Constitución. Pero también esta ley, que lo único que busca es reducir los sueldos elevadísimos de los altos funcionarios y que haya transparencia, pues fue cancelada por un ministro. Es interesante porque la aprobaron diputados y senadores, el Poder Legislativo, que es el poder más cercano a la soberanía popular, y de repente un ministro que no es electo por el pueblo, ni siquiera la Suprema Corte, sino un ministro, la cancela. Es un hecho, yo pienso, inédito y desde luego pues injusto, arbitrario. Ya pues ahora tenemos en los hechos, o quieren pues que prevalezca, que impere en México una especie de supremo poder conservador, y ya este ministro Lainez ya es como Su Alteza Serenísima. Eso es lo que estamos ahora debatiendo. Nosotros vamos a seguir adelante. Si cancelan en definitiva llamado Plan B, que es una reforma electoral
acotada completamente, no la reforma constitucional que hace falta. Si cancelan esta reforma electoral que se conoce como Plan B, pues ya di a conocer ayer que vamos con el Plan C. Ese no va a ser bloqueado, ese no falla, porque es convocar al pueblo a continuar con la transformación. Presidente, sobre esto que dice de Javier Lainez Potice, que el ministro que ha pues ya suspendido temporalmente o quizá ya para siempre este Plan B, pues decir primero que está violando la propia Constitución, porque el artículo 105, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que no puede haber una controversia constitucional en materia electoral, ¿no? Ese por una parte. Y por otra, pues también que esto es uno de los muchos agravios de la Suprema Corte, porque hay que recordar que, por ejemplo, en 1998 la Corte pues estableció esto del anatocismo, que es el interés sobre interés, y estábamos en un contexto en aquel momento México de la crisis de Ernesto Zedillo, que se conoció como el error de diciembre o el efecto tequila, donde estaba devaluándose totalmente la moneda y además se había rescatado por medio del FOBAPROA a estos banqueros y a los digamos a la gente con mayor dinero. Y en ese mismo contexto, pues este anatocismo, que es el interés sobre interés, pues metía en muchos aprietos a los deudores del sistema financiero. Muchos de ellos perdieron su patrimonio. Ese es uno de los tantos agravios. Yo considero que el peor agravio al pueblo de México por parte de la Corte, pues es el caso de la guardería ABC, ¿no? Esta injusticia que se prestó la Suprema Corte a avalar este crimen de Estado, como lo llamó el ministro Arturo Saldívar el año pasado. Y en ese mismo contexto preguntarle, presidente, si usted no considera, porque ayer lo decía aquí en la conferencia, que hay que reformar al sistema judicial, pero sobre todo a la Suprema Corte desde la formación educativa. Usted señalaba que pues esto es como muy profundo, ¿no? Y en ese mismo contexto preguntarle si usted no consideraría también que es muy importante que ya se dé independencia al Consejo de la Judicatura Federal, porque ellos son juez y parte a la hora de analizar las corruptelas de los jueces, magistrados y ministros. La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, es también la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, y así pues nunca vamos a tener justicia, y por eso nunca vemos que jueces, magistrados y ministros lleguen a la cárcel cuando todos sabemos hay corrupción y muy abiertamente en el caso, por ejemplo, que se ha dejado en la calle a los delincuentes de cuello blanco. Entonces preguntarle, presidente, si no considera que como parte de esta reforma pues que se requiere para el sistema judicial, pues también se debiera de procurar esta independencia para el Consejo de la Judicatura. Gracias, presidente. Sí, yo pienso que hay que ir a lo estructural. Lo que sucedió, y todos debemos estar conscientes, es que tardó mucho el modelo llamado neoliberal. Se impuso durante mucho tiempo en el país, 36 años. El porfiriato, que es su antecedente, se impuso por 34 años. Eso tardó el porfiriato y echó raíces, y ni la revolución pudo terminar con prácticas que se crearon durante esos 34 años de la dictadura porfirista. De ahí surgió el tapado, el dedazo, el acarreo, sobre todo la simulación, el decir una cosa y hacer otra, el decir
que se respetaba la Constitución, sí, en la forma, pero se violaba en el fondo. Se mantenía una república simulada. Habían tres poderes, pero el poder de los poderes era el Ejecutivo. Habían elecciones, nada más que de antemano ya se sabía quién iba a ganar, porque Porfirio Díaz enviaba las listas a los estados, a sus hombres fuertes, sus palomas mensajeras, y ya se sabía quiénes iban a ser diputados, quiénes iban a ser senadores, o los gobernadores que se eternizaban, igual que él, 20, 30 años en los estados, como hombres fuertes. Bueno, y desde luego, pues, la opresión, la esclavitud, por eso la revolución. Con la revolución se logra avanzar en lo social, es la primera revolución social del siglo XX, la más avanzada en el mundo. Se entrega la tierra a los campesinos, se desmontan los latifundios, se recupera el petróleo que había entregado Porfirio Díaz a los extranjeros, se avanza mucho en las reivindicaciones laborales, la jornada de 8 horas, salario mínimo, otras prestaciones que desde luego pues no se tenían en el Porfiriato. Había esclavitud en el Porfiriato. La esclavitud en México es abolida después de Porfirio Díaz con la Revolución, 1914, hace relativamente poco, hace 100 años. Entonces, se avanza mucho, pero no en lo político. Lo que decía don Daniel Cosío Villegas, ese gran historiador, deja de dominar doña Porfiria, don Porfirio, ¿sí? Y se queda doña Porfiria, porque no hay democracia después de la revolución. Siguen las mismas prácticas. Es hasta hace poco que empieza a haber democracia en México. Por siglos no hubo democracia en nuestro país, no tenemos tradición democrática, no tenemos hábito democrático, apenas estamos avanzando en eso. Cuando se establece la política neoliberal, pues lo que sucede es que se profundiza el autoritarismo y se hace evidente de que el dominio público no está en manos de un gobierno democrático, sino lo que existe en realidad es una oligarquía con fachada de democracia. Es lo que predomina, ¿no? Pero son 36 años. No estamos hablando de 1983 hasta 2018. El porfiriato fueron 34. Este predominio del neoliberalismo o neoporfirismo, porque fue como una calca de aquello, pues caló profundo y tuvo que ver con todos los ámbitos de la vida pública.
tuvo que ver con la educación, con la formación de los profesionales. En el caso de la abogacía, desapareció el derecho público y todo fue orientado al derecho privado. Entonces desapareció el derecho laboral, el derecho agrario, el derecho social, incluso lo constitucional. Y el predominio pues fue lo mercantil, lo penal, todo lo relacionado con los intereses individuales. Entonces, el problema de fondo es que los abogados que se tienen hoy, con esas modificaciones que se hicieron a los planes de estudio, pues no están preparados ni tienen una mística para defender al pueblo, sino se prepararon para defender intereses personales o de grupos o de empresas o de corporaciones. Entonces, si nos dicen de la Suprema Corte surge otro, Alteza Serenísima, y declara, resuelve de que ahora los 1.500, 2.000 jueces van a ser nombrados por el presidente de la República, nada más que el presidente tiene que procurar que cumplan 3 requisitos: que sean buenos profesionales, que sean honestos y que sean cercanos a la gente. El presidente diría: ¿y de dónde los voy a sacar? ¿O cómo le voy a hacer? Por eso es un problema estructural que hay que atenderlo. Bueno, se llegó al colmo de que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, nuestra alma mater, su Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha estado dirigido en 2 periodos por un egresado o una egresada del ITAM, de una universidad privada que fundó una persona buena del sector empresarial con esa concepción, el señor Alberto Valleres, que en paz descanse, pero formando profesionales en función de su visión empresarial. Fue tan exitosa esa universidad que fundó el señor Valleres, que de ahí salieron casi todos los secretarios de Hacienda durante el periodo neoliberal. Los economistas, porque esto que estamos hablando de la abogacía también sucede con los economistas y con otras disciplinas. Solo los antropólogos y los arqueólogos
se salvan de eso, pero por lo general, entonces sí es un problema estructural, ¿sí? Entonces hay que cambiar los planes de estudio, ¿sí? Hay que regresar a lo público, hay que poner en el centro el interés general, no en lo individual, y también pues hay que democratizar las instituciones.